Nos está acompañando a esta hora de la mañana el congresista de la República y segundo vicepresidente del Congreso Nacional, el señor Luis Roel Alba. Él es de Acción Popular y nos acompaña a esta hora de la mañana y le agradezco los minutos que nos da aquí a Radio 1. Señor Roel, tenemos varios temas que tocar, pero me gustaría empezar con su opinión acerca del tema del transporte que se está moviendo a nivel nacional. Carga, el tema de interprovinciales principalmente, han entrado en un paro. Aquí en el sur se ve contundente. Algunas otras noticias del sur del país, del interior del país, indica que también está tomando fuerza y se está paralizando la carga y el transporte de personas. Los principales reclamos concentrados en el tema del diésel, el precio del combustible que está subiendo, acusan a Repsol y a Petroperú de aumentar los precios, y el tema de los peajes que son costosos para el transporte de carga e interprovincial. ¿Qué opinión tiene de lo que está pasando y del manejo de esta crisis que tiene que afrontar el gobierno del presidente Sagasti? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Antes de responder tu pregunta, quisiera señalar que hoy día se cumple un año del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 y no podemos dejar de recordar a los miles de peruanos y peruanas que han fallecido, a las familias que han sufrido estas pérdidas, y los millones afectados por la crisis económica que han truncado sus proyectos de vida, emprendimientos, negocios y empresas. Eso es muy importante señalar y advertir antes de entrar a tu pregunta que me has hecho y respondiéndola. Yo creo que este tema de los aumentos y del encarecimiento siempre del petróleo y la gasolina ha sido un tema no de este año, no de esta crisis económica y sanitaria del COVID-19, sino viene de años anteriores. Y la crítica que siempre se le hace al Estado es de que, imagínense, cuando ha habido las caídas del barril de petróleo internacionalmente, nosotros en el país nunca veíamos la reducción de los costos. Pero cuando había el alza del barril de petróleo del precio internacional, ahí sí veíamos el impacto y subían los costos del petróleo y de sus derivados como la gasolina. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué nosotros siempre tenemos el impacto del aumento de costos del petróleo y la gasolina y nunca tenemos el impacto positivo que es la reducción, ¿verdad? Yo en ese sentido sí haría un llamado de atención a que debemos cambiar esa política, no solo del Estado, sino también de los privados, de generar siempre incrementos al costo del petróleo y sus derivados, cuando obviamente no hay necesidad, cuando el barril del petróleo internacional, el costo es un precio normal, y cuando también haya las subidas, se entiende que en esas situaciones esa subida del petróleo aumenta, la gasolina y demás, pero cuando haya reducción, cuando el precio cae, también debe bajar el precio. Yo creo que tenemos que, tanto al privado como al Estado peruano, sentarlos a que se sinceren y se pongan a hablar, a conversar y analizar. Y también en la misma mesa estén los transportistas, los gremios, los representantes, que también tienen algo que decir, que dirá lo mismo que yo estoy diciendo, que las tarifas del mercado internacional deben tener un impacto tanto positivo como lo negativo acá para la subida y la reducción del costo del petróleo y la gasolina, lo cual hasta ahora no vemos en los últimos años, por no decir nunca. Se supone que la política o la forma de llevar el libre mercado en el país deberían llevar a eso, ¿no? A que la competencia lleve a la reducción del precio, pero lo que los consumidores finales ven es solamente el aumento, y ese aumento queda en los grifos
marcado ahí y nunca ve uno que le hagan el cambio hacia abajo, siempre hacia arriba. Justamente, el día de ayer se celebró el Día Internacional del Derecho al Consumidor y el consumidor hoy se ve afectado con esta huelga de transportistas. El consumidor se ve afectado con las alzas siempre de la gasolina y del petróleo. Tenemos que, en este gobierno de transición, sentar, como ya he repetido, al Ejecutivo con los privados, que son los que importan y venden el petróleo y la gasolina, así como a los transportistas y representantes de los consumidores, para que lleguen a un acuerdo definitivo en relación a que los costos, el precio del petróleo y sus derivados estén en relación siempre con el mercado internacional. Que cuando, ya lo he señalado, cuando hay un aumento internacional del barril de petróleo, muy bien, se tendrá que aumentar el costo del petróleo y la gasolina en el país. Pero cuando hay una reducción, cuando el precio baje, también tienen que bajar los precios. Tenemos que sincerar los precios del petróleo y alcohol, del petróleo y la gasolina, porque si no, vamos a tener estos problemas con los transportistas. Congresista, usted manifestó al inicio de esta entrevista el tema del año de la pandemia. Año terrible para el mundo, pero para el país realmente fuerte desde que se decretó la emergencia y poco a poco se vio las falencias en el servicio sanitario peruano y toda una serie de situaciones que se han presentado hasta el día de hoy. En su opinión, ¿cómo se ha manejado la pandemia en los dos gobiernos de Vizcarra y de Sagasti? Bueno, ya lo señalé, además las pérdidas de miles de vías, de proyectos de vía truncos y de la peor crisis económica en décadas, o tal vez de la República Peruana, lo que esta pandemia nos ha evidenciado es que hay una muy mala gestión en el Estado. Y no solo hablo del Estado como el gobierno central, hablo de todas las entidades públicas. Hay una muy mala gestión. Y que esta viene por lo menos de 20 años atrás. La excesiva burocracia, tener una infraestructura de salud deficiente, porque nos faltan profesionales en la salud en las diferentes ramas. Los intensivistas, tenemos una escasez muy importante en cuanto a intensivistas, y eso nos pasa factura cuando buscamos una cama UCI. Estamos atrasados en la tecnología y en la investigación sanitaria. También nos ha demostrado que tenemos un gran retroceso en cuanto a la formalidad laboral en el país. Somos uno de los países más informales. Y la poca y nula preparación para el teletrabajo y la teleeducación. Ojo, esto no es solo una crítica al Estado y al aparato público. También el privado tiene mucho que aportar en cuanto a la gestión, a la procedimiento de eficiencia administrativa. Pero, lamentablemente, tanto el privado como el aparato estatal están divorciados. Y es que tenemos que en esas situaciones aprender a trabajar de manera conjunta. Tenemos que aprender a ver un fin mayor que el propio. Tenemos que pensar en el interés general. Para ello, el privado y el Estado tienen que trabajar de manera conjunta, porque sin ello no vamos a poder enfrentar crisis como esta pandemia y las que van a venir más adelante. Pero uno se pone a pensar, porque cuando empezó la pandemia y empezó a vivir el tema del aislamiento, pensó que de repente, y eso era lo que yo pensaba, y quizás muchos de los oyentes y televidentes aquí en el sur del país, pensaban de que la pandemia algo bueno podía traernos, cambios en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de ser, en nuestra situación familiar, profesional, etcétera. Pasado un año, han levantado la alfombra y ha salido toda la cochinada y casi nada se ha aprendido. La gente ha tirado la toalla con respecto a que algo bueno pudiera haber traído la pandemia y ha destapado, y no se ve que haya mucha mejora con respecto al tema de todas las falencias, irregularidades que el propio sistema sanitario y otros
tenían en nuestro país. Usted lo ha mencionado, la informalidad, por ejemplo, y otros temas, ¿no? En materia económica, salud, educativa, el trabajo y todo, no han sido solucionados. Ayer han empezado las clases, no hay laptop para los chicos, se va a conectar en abril en una plataforma, etcétera, etcétera. No, como país, ¿qué tipo de país somos que no podemos ir arreglando problemas y sacando cosas beneficiosas de un quizás estado fallido, congresista? No llegaría tanto a decir un estado fallido, son palabras muy fuertes de decir un estado fallido, pero sí podemos decir de que tenemos un estado, como ya he mencionado, de mala gestión. Y un estado que tiene mala gestión y que además esté divorciado del privado, que por lo menos tiene procedimientos y tiene resultados en relación a una buena gestión en sus empresas, en sus negocios privados, que podría aportar a mejorar los procedimientos administrativos en el aparato público. No usaría la palabra estado fallido, pero sí rescato lo que tú mencionas. Tenemos que entender que esta pandemia debería ser a un año de que se decretó el estado de emergencia sanitaria una oportunidad de tener lecciones aprendidas. No tenemos hoy por hoy lecciones aprendidas en relación al tema de salud, no tenemos lecciones aprendidas en relación a la educación. Yo ayer lo he mencionado en mis redes sociales, tengo una crítica muy severa a cómo está manejando en el sector de educación el tema de la educación básica, porque no se está previniendo de que la geografía y los recursos y la infraestructura que tiene el Perú, y no hablo de Lima, no hablo de las grandes metrópolis que tiene nuestro país en diferentes regiones, sino hablo de la zona más alejada de esas metrópolis, la zona más alejada de las ciudades de nuestro país, que son la gran mayoría del territorio peruano. Yo pienso que tenemos que aprender de los errores del pasado, que este año hacer un balance de todo lo malo y lo que ha demostrado las falencias de nuestra infraestructura en el aparato estatal, para poder hacer un plan de que hasta julio se pueda entregar al próximo gobierno elegido este 11 de abril, se pueda entregar un gobierno viable, se pueda entregar un Estado que pueda por lo menos tener una estructura básica que satisfaga las necesidades mínimas de una vida digna de los peruanos. Hacia el Congreso y la labor que usted desempeña, hubo críticas muy fuertes de la población y la comunidad, incluso a su partido Acción Popular. 105 parlamentarios votaron para vacar a Vizcarra en un momento en el cual no estaba comprobado los hechos que se han llevado adelante. Hoy le piden prisión preventiva a Vizcarra, pero no estaban totalmente confirmados esos hechos y se vio más como un cubiliteo político para colocar a su colega Merino de su partido en Palacio de Gobierno, algo que no aguantó ni 5 días porque la población con pandemia salió a exigirle la renuncia, hecho que llevó adelante en el país. ¿Cómo evalúa el trabajo del Parlamento con ese pico de impopularidad que tuvo en el momento de Merino y la actual gestión en la cual usted participa en el Congreso de la República? Incluido le pido una evaluación de su partido en el Parlamento como Acción Popular, que es algo que a su correligionario Lescano le critican mucho en la campaña electoral, porque le dicen, oiga, vamos a votar por usted, pero están todos los de Acción Popular que mire cómo se han comportado en el Congreso anterior con Vitocho y ahora cómo se comportan en el Congreso de la República encabezados por Merino. Bueno, de lo que a mí me toca responder como mesa directiva de este Congreso, y yo puedo decirle que la imagen del Congreso siempre va a estar ligada a las expectativas. Lamentablemente, por diferentes factores, no se han logrado cumplir todas las metas y objetivos que muchos de nosotros, al momento de participar en la campaña política y al momento de juramentar, un día como hoy,
no se han podido alcanzar. Las esperanzas de la ciudadanía siempre se depositan en una nueva elección, pero si no se logran cambios rápidos, se genera una también gran desilusión por parte de los ciudadanos, y por ello el Congreso siempre va a tener esa imagen. Con cada Congreso se generan expectativas, y si estas no se cumplen de manera rápida, no se cumplen de manera efectiva, vamos a tener esos problemas. Lo relacionado con el Congreso, sí, puedo hacer un balance tanto de lo positivo como lo negativo, y empezaré por lo segundo. En lo negativo, claro, usted ha advertido la crisis política que se generó, pero es una crisis política que se generó primero porque en el gobierno de Martín Vizcarra y su gabinete siempre hubo un divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y eso, seamos sinceros, el ataque constante que tuvo Martín Vizcarra con sus presidentes del Consejo de Ministros eran acciones que obviamente iban a generar una reacción. ¿Y qué reacción tuvo de la mayoría del Congreso de la República? Fueron los dos procedimientos de vacancia presidencial, el segundo que se logró concretar y que, bueno, generó una crisis política hasta la renuncia de Manuel Merino, que fueron 6 días de gobierno. Y este divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantuvo en este Congreso al igual que en el anterior. Hay que hacer bastante claro, por eso se disolvió el anterior. Y este divorcio, como ya lo he señalado, comenzó con el grito de Vizcarra. Creo que esta vez con el presidente Sagasti, que es un presidente encargado del despacho presidencial, se está logrando, por lo menos, con la mayoría del Congreso, que ya creo que esta puede ser entendida como una lección aprendida, de que no debemos buscar el conflicto, sino más bien tender puentes para lograr objetivos comunes. Buscar siempre lo que nos queda de gestión hasta julio, lo mejor para el país, tanto en materia de salud, economía, derechos laborales y también cerrar las brechas sociales. Pero ¿qué piensa que sus colegas en ciertos momentos quieren tumbarse la mesa directiva? Bueno, eso es una situación que no podemos tampoco obviar. Acuérdense que una moción de censura a la mesa lo puede presentar cualquier congresista, basta que uno solo presente una moción contra alguno de los miembros de la mesa y esta se tendrá que debatir. Hasta ahora no hay ninguna amenaza que se haya formalizado en una moción de censura a alguno de sus miembros de esta mesa electiva, ni contra el presidente de funciones, Francisco Sagasti, ni contra el presidente del Congreso, Mirta Vázquez, mi persona, o Matilde Fernández, que es la otra vicepresidenta del Congreso. Pero ¿no cree que en cierta medida hacen ese tipo de jugadas para desestabilizar no solo al Congreso, sino la propia gestión de Sagasti? ¿No le parece muy poco colaborativo el tema de algunos colegas en el Parlamento que actúan de esa manera? Como ya he señalado, la mayoría de los colegas congresistas, de los miembros de este Congreso, creo que han aprendido de la crisis política que se generó en noviembre. Y bueno, dije la mayoría, siempre hay excepciones. Y en esas excepciones uno no puede esperar que hayan aprendido de esa situación que lamentablemente empañó de sangre nuestro país. Yo creo que pueden haber diferentes mociones, pero siempre que la mayoría del Congreso de la República sea responsable, estas no van a trascender. Eso hay que darle tranquilidad a la ciudadanía, hay que darle tranquilidad al pueblo peruano de que por lo menos hasta el momento no hay crisis política dentro del Parlamento. Eso también le da tranquilidad al gobierno del presidente Sagasti a seguir trabajando de manera conjunta, de la forma de que se está veniendo trabajando desde fines del año pasado para poder gestionar mejor el Estado, gestionar mejor los pocos recursos que tenemos en nuestro país para afrontar las diferentes crisis que tenemos hoy por hoy en nuestro territorio nacional. Va a haber un momento clave porque además de lo que pasa en el Congreso ahora, lo que vemos es enfrentamientos políticos, porque estamos
en campaña política, en pandemia, una situación que nunca antes se había visto. Falta poco para el proceso electoral y esto se va a acrecentar, y a los ataques, a la desinformación, a las propuestas de los partidos políticos, de los candidatos. Vamos a ir a un proceso electoral. ¿Cree usted que se va a hacer transparente? Sí creo que sea transparente, porque yo tuve hace una semana un evento con los titulares de los órganos electorales, del RENIEC, de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones. Y los tres, que fue un evento público, abierto a la ciudadanía, y que ustedes lo pueden revisar en mis redes sociales y las redes sociales del Congreso de la República, que los tres están comprometidos con llevar a cabo una elección transparente, que se respete el derecho al voto de todos los peruanos el 11 de abril. Y eso es lo que hay que señalar, y hay que hacer entender a la ciudadanía de que su derecho al voto, por lo menos por los titulares de los órganos electorales, está garantizado. Lo que tú mencionas, efectivamente, estamos en campaña, y también hay congresistas que están participando para el Parlamento andino, que están participando como candidatos vicepresidenciales o presidenciales en sus respectivos partidos políticos, y están en campaña. Entonces, las pullas, los mensajes, los ataques, hasta las mentiras, de una forma u otra se puede decir, son pan de cada día. Y nosotros solo hay que ser prudentes, responsables, y responder siempre con la verdad, siempre cuidando las formas de preservar el principio de neutralidad, que nos obliga a todos los altos funcionarios públicos a no meternos en campañas, en no hacer proselitismo con recursos del Estado, utilizando la imagen que tenemos como altos funcionarios. Eso es lo que queda para los políticos que queremos hacer política y cambiar la imagen de la política nacional, ser prudentes y ser responsables, porque es lo único que nos va a quedar de legado cuando dejemos el cargo en julio de este año. Quiero pedirle que en su momento va a llegar, por lo que tenemos información, un informe de la Comisión de Fiscalización al Pleno del Congreso de la República sobre el Hospital de Tacna, un hospital de 300 millones de soles abandonado en construcción al 20%, y donde la constructora le pagaron casi el 80%, o sea, avance físico 20%, avance económico 80%, abandonado y con arbitraje que pudiera ser o pudo haber sido el arma para luchar contra la pandemia, pero prefirieron coludirse en esos temas de irregularidades y corrupción entre el gobierno regional y los consorciados. Le pido a usted el apoyo en esa investigación, porque está a punto de salir de fiscalización ya con informe al Pleno para que pase hacia la Fiscalía, ¿no? Luego de su aprobación en el Pleno, le solicitaría mucha atención con respecto a ese tema, porque Tacna, la verdad, está muy indignada con este asunto, y tema que espero que los congresistas de Tacna lo estén trabajando. No sé si usted ha conversado con ellos. Estimado Fernando, si bien no he tenido conversación con ellos, tú sabes que mi posición siempre es una lucha frontal contra los actos de corrupción. Y desde el Congreso siempre hemos querido coadyuvar al sistema de justicia para enfrentar dichos actos que lamentablemente vuelven más pobre a nuestro país. ¿Los conoce a los parlamentarios de Tacna? Si bien los conozco, no es que tenga una relación muy cercana. Acuérdate que la gran mayoría de congresistas, luego de nuestra juramentación, empezó, como hemos señalado, el estado de emergencia sanitaria, y la mayoría de ellos ha vuelto a sus regiones, trabajan de forma virtual. No los conozco, como quien dice, personalmente, pero sí mantengo contacto, y lo que sí te prometo, Fernando, es de que ponerme al tanto no solo con ellos, sino también con los miembros de mi bancada que están en la Comisión de Fiscalización, para impulsar dicho informe, para que llegue al Pleno lo antes posible, y de esa forma poder darle una respuesta al pueblo tacneño de cómo han sido utilizados los recursos de la región y cómo han decepcionado a la ciudadanía, si así lo fuera en ese informe.
Le agradezco, congresista, un abrazo acá desde Tacna, gracias por su tiempo brindado aquí al sur del país. Muchas gracias a ti, Fernando, y a todo el pueblo tacneño, y sigámonos cuidando, y mucha salud para todos. Gracias.